Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, acá en Perú, es buenas tardes. El día de hoy, mis queridos amores, quiero que sigamos hablando en estas charlas sobre lo que nos ha dejado para todos nosotros la Biblia etíope. Y el día de ayer les compartí las charlas completas de la Biblia etíope. Pero hoy día quiero continuar para clarificarles mucho más que las personas que han dejado el cuerpo físico aquí en la tierra, su alma, su espíritu, su chispa encendida, está viva en lugares del más allá, según la Biblia etíope. Y es por eso que hoy día yo me he motivado en buscar lo mismo para que terminemos de entender, porque es la única forma de poder sacar conclusiones nosotros mismos y saber qué es lo que debemos de hacer para poder entender todo esto, mis amores. Comienzo a narrar. La Biblia que tú lees, sea esa protestante, católica, describe el más allá con apenas unas pinceladas y nos dicen el cielo y el infierno, ¿verdad? Así nos habla. También el purgatorio. Tres categorías. Tres lugares vagamente descritos. Tres conceptos que la teoría occidental ha intentado durante 16 siglos precisar sin demasiado éxito. Pero la Biblia etíope tiene muchas cosas que no han sido borradas. Conserva algo radicalmente distinto. Porque la Biblia etíope describe el más allá con una precisión topográfica asombrosa. No son tres lugares, son 7. 7 regiones específicas donde las almas humanas van después de haber dejado el cuerpo físico. Cada una con un nombre, con un acceso, con una función específica y con habitantes concretos. Y lo más perturbador de todo es que con descripciones que coinciden con asombrosa exactitud con los testimonios contemporáneos de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Personas que no han leído nunca los manuscritos etíopes. Personas que describen, después de salir del cuerpo por unos minutos, exactamente los mismos lugares que un copista etíope describió en un pergamino hace más de 16 siglos. Esta es la cartografía completa del más allá, según la Biblia etíope. 7 lugares donde los muertos no solo han desaparecido, sino que están plenamente vivos, más vivos según los testigos de lo que nunca estuvieron en la tierra. Empiezo. La Biblia etíope, la Biblia que la mayoría de los cristianos conoce, la Biblia protestante tiene 66 libros, la católica tiene 73, perdón, la ortodoxa griega tiene 76 y la etíope tiene 81 libros. 15 libros más que la protestante, 12 más que la católica, 5 más que la ortodoxa, y entre esos libros adicionales hay precisamente los textos que describen el más allá con mayor detalle. El primer libro de Enoch, el segundo libro de Enoch, la ascensión de Isaías, el libro de los jubileos, el Apocalipsis de Pedro, el Mashafat Barham, el libro de la luz, el Mashafat Mestir, el libro del misterio. Todos esos textos fueron apartados del canon occidental
en los concilios del siglo IV y siguientes, por razones que los teólogos todavía discuten, pero que tuvieron como consecuencia que el cristianismo occidental perdiera durante 16 siglos la cartografía detallada del más allá que el cristianismo primitivo había heredado del judaísmo del Segundo Templo. Etiopía, en cambio, conservó todos estos textos, los copió a mano, generación tras generación, en lengua yes, en los monasterios remotos del altiplano, y por eso hoy podemos reconstruir a partir de esos textos una imagen del más allá verídica, enormemente más rica que la que el cristianismo occidental ha transmitido. Voy a describirte los 7 lugares, uno por uno. Primero, el Sheol superior, la región de los justos. Este lugar aparece descrito con extremo detalle en el primer libro de Enoc. Enoc, según el texto, es transportado por el ángel Rafael a una montaña situada en el extremo occidental de la tierra. En aquella montaña hay 4 cavidades, 3 de ellas oscuras, una de ellas iluminada por una fuente de luz que brota del interior de la roca. La cavidad iluminada es el Sheol superior, la región donde van las almas de los justos que han muerto. El texto la describe así: vi un lugar resplandeciente y vi en él una fuente de agua brillante, y vi cómo las almas de los muertos justos se reunían allí en aquella cavidad luminosa y aguardaban. No estaban tristes, no estaban heridas, estaban llenas de paz, llenas de luz, y las rodeaba, que las rodeaban. Parecía conocerlas a cada una por su nombre. Léelo otra vez. La luz que las rodea parecía conocerlas a cada una de ellas por su nombre. Esa descripción coincide con asombrosa precisión con los testimonios contemporáneos de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y han descrito el encuentro con una luz inteligente que parecía reconocerlas personalmente. Esas coincidencias entre un manuscrito etíope y testimonios médicos del siglo XXI no es casualidad. Sugiere que ambos están describiendo el mismo lugar. Según el primer libro de Enoc, en el Sheol superior, las almas justas aguardan algo. ¿Qué aguardan? El texto es específico: aguardan el juicio final. Pero atención al detalle: ese aguardar no es pasivo ni angustioso, es un descanso activo. Las almas, según el texto, conservan plena conciencia, recuerdan a sus seres queridos vivos, se reconocen entre sí, conversan, aprenden y en algunos casos intervienen sutilmente en el mundo de los vivos para ayudar a quienes dejaron atrás. El texto da detalles específicos sobre cómo es la vida en el Sheol superior. Las almas, según el primer Enoc, no están encerradas, pueden moverse por la cavidad iluminada, pueden agruparse según afinidades, pueden recibir visitantes de regiones superiores, ángeles que descienden desde el séptimo cielo para acompañar a las almas que están en proceso de ascenso. Una de las descripciones más conmovedoras aparece en el libro de Enoc. Dice que en el Sheol superior las almas pueden ver, a través de una especie de ventana espiritual, el mundo de los vivos. Pueden ver a sus seres queridos, pueden seguir sus alegrías y sus dolores, pueden, aunque sin contacto directo, acompañar a quienes dejaron atrás. Vi como los justos desde su cavidad luminosa miraban a los vivos, como quien mira a una imagen muy querida en un espejo lejano. Y cuando un ser amado lloraba en la tierra, el alma que lo amaba desde el más allá se inquietaba. Y cuando un ser amado se alegraba, el alma se alegraba con él. Esa imagen, con atención al detalle, coincide con uno de los aspectos más universalmente reportado por personas que han tenido contacto perceptivos con familiares fallecidos.
La sensación de que el ser querido fallece sigue presente, que sabe lo que estamos viviendo, que se alegra cuando nos va bien y que se entristece cuando sufrimos. Esa concepción, atención mi corazón, encaja con muchas tradiciones que el cristianismo occidental también conserva: la comunión de los santos, la intercesión de los difuntos, la idea de que los seres queridos fallecidos no están realmente desaparecidos, sino que continúan existiendo en otra dimensión y en algún sentido todavía nos acompañan. Pero la Biblia etíope precisa lo que la occidental solo insinúa y dice sin ambigüedad que el Sheol superior es un lugar concreto para habitantes concretos, con actividades concretas, no son abstracción teológica. Sigamos. El Seol intermedio, la región de los que esperan purificación, este lugar también aparece en el primer libro de Enoc, capítulo 22, pero corresponde a una de las cavidades oscuras de la misma montaña occidental. El texto lo describe así: vi otra cavidad oscura, pero no terrible. Vi en ella las almas de aquellos que en vida cometieron faltas, pero no fueron malvados del todo. Estaban tranquilas, pero no luminosas. Aguardaban algo que no era el juicio, sino la limpieza. La limpieza. Atención a la palabra. Esta concepción, según muchos teólogos especialistas en literatura intertestamentaria, es el origen histórico de lo que la Iglesia Católica medieval acabó llamando purgatorio. Pero la versión etíope original, atención por favor, pon atención, es mucho menos primitiva que la versión católica medieval. En la versión etíope, fuego purificador. No hay tormento. Las almas simplemente esperan en una calma oscura, pero no terrible, a que su propia evolución interior las prepare para subir al Sheol superior y eventualmente a regiones más altas. Es un proceso, no es un castigo. Hay un detalle más sobre el Sheol intermedio que conviene conocer. Según los textos etíopes, las almas que están allí pueden ascender al Sheol superior cuando han completado su proceso de purificación interior. No necesitan permanecer eternamente. Pueden moverse, pueden evolucionar. Y atención al detalle, esa atención, según los textos, se acelera con las oraciones de los vivos. Cada vez que un ser querido vivo ora por un alma que está en el Sheol intermedio, la situación de esta alma mejora. No de forma abstracta, de forma específica. El proceso de purificación se acelera. La distancia hacia la luz disminuye esa concepción. Es la base teológica del culto a los difuntos que la Iglesia etíope, junto con la copta, la ortodoxia griega y la rusa, han mantenido durante siglos. No es supervisión, es teología práctica y se basa en la idea conservada en los textos etíopes con extrema claridad de que las almas en el más allá pueden ser ayudadas por los vivos. Si tú has perdido a alguien que en vida tuvo dificultades morales o espirituales importantes, no la abandones a su suerte. Sigue orando por esa persona. Tu oración llega, tu oración la ayuda y según los textos etíopes, eventualmente la elevará al Sheol intermedio. El Sheol superior, y desde allí, en su momento de las regiones más altas, los testimonios contemporáneos de experiencias cercanas a la muerte que describen periodos iniciales menos luminosos antes de acceder a la luz plena coinciden con la descripción etíope. Algunos testigos describen que al salir del cuerpo no fueron inmediatamente la luz. Pasaron primero por un periodo de revisión interior, de procesamiento de lo que habían vivido antes de poder acceder a las regiones plenamente luminosas. Y todo esto encaja exactamente con el Sheol intermedio de la Biblia etíope, que es un lugar de transición, de preparación, de evolución interior, no
un castigo eterno. Es un proceso temporal hacia algo mejor. Un lugar, el tercero, el paraíso, el tercer cielo. Aquí entramos en una de las regiones más detalladamente descritas de toda la literatura escatológica etíope. El paraíso. Y atención al detalle. No está donde la imaginación popular lo sitúa, no. Según el libro de Enoch, conservando completo solo en lenguas esclavas, pero originalmente compuesto de un contexto cultural muy pronto al de los textos etíopes. El paraíso no está en el primer cielo, no está en el segundo cielo, está en el tercero, y Enoch, según ese texto, fue llevado allí por dos ángeles luminosos para que viera que Dios había preparado para los justos. El texto del segundo Enoch capítulo describe el paraíso así: y los ángeles me condujeron hasta el tercer cielo y me mostraron el paraíso, y vi un lugar de belleza indescriptible, árboles que florecen sí, sin cesar, cargados de frutos que nunca se pudren, ricos que corren con aguas más dulces que la miel. Y en el centro del paraíso vi el árbol de la vida, y en sus ramas vi a las almas que ya habían sido juzgadas y encontradas dignas. Atención a cada detalle que te estoy diciendo. Árboles que florecen sin cesar, ríos de aguas más dulces que la miel. Este es el árbol de la vida en el centro, las almas que han sido juzgadas y encontradas dignas. Coincide toda esta descripción asombrosa y precisión con uno de los pasajes más enigmáticos de San Pablo en el Nuevo Testamento canónico, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 2 y 3. Pablo dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios es el único que lo sabe. Y este hombre fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que al hombre no le es dado expresar. Por favor, léelo otra vez. Tercer cielo, el paraíso está en el tercer cielo. Pablo hace el detalle exactamente la misma cartografía del más allá que en el segundo libro de Enoch. Esto no es casualidad, es prueba de que el cristianismo primitivo, antes de ser depurado por los concilios occidentales del siglo II, compartía con la tradición etíope una concepción topográfica detallada del más allá, una concepción que el cristianismo occidental después perdió y que la Biblia etíope conservó. Hay un detalle adicional sobre el paraíso del tercer cielo que conviene conocer, y es uno de los puntos más conmovedores de toda la cartografía etíope. Más allá, según el libro de Enoch, en el paraíso, el tercer cielo, no solo habitan las almas plenamente purificadas, también habitan los niños que murieron antes de poder cometer ningún acto de elección moral consciente, especialmente los niños menores de 5 o 6 años. Según la concepción etíope antigua, estos niños no necesitan pasar por el Sheol intermedio, no necesitan purificación a acceder directamente al paraíso. Y según los textos en el paraíso, esos niños son cuidados específicamente por ángeles asignados a esa función. Se llaman en algunos manuscritos etíopes los ángeles de los pequeños. Su tarea es acompañar a los niños fallecidos, enseñarles, cuidarlos y prepararlos para el encuentro con sus padres terrenos, cuando estos lleguen al más allá. Esa información al detalle es enormemente importante para los padres que han perdido sus hijos pequeños. Y esa información que el cristianismo occidental ha tendido a no transmitir, no con esta claridad, pues la Biblia etíope, en cambio, es absolutamente específica. Tu hijo no está en un limbo abstracto, está en el paraíso del tercer cielo, está bien cuidado y te está esperando. Hay más detalles sobre el paraíso
que el segundo libro de Enoch ofrece. Describe ríos específicos, 4 ríos, atención, que recorren el paraíso. Esos 4 ríos no son los 4 ríos del jardín del Edén, descrito en el Génesis, son 4 ríos celestiales. Y según el texto, uno corría con leche para alimentar a los recién llegados. Otro corría con miel para endulzar la amargura del tránsito. Otro corría con aceite perfumado para sanar las heridas del alma. Y el cuarto corría con vino dorado para acelerar las reuniones de los amados. Esta descripción no se debe leer literalmente, pero contiene una intuición específica en el paraíso. Hay alimentación, hay sanación, hay celebración, hay reuniones. No es un lugar de descanso pasivo, es un lugar de vida activa. Sigamos. El cuarto cielo, la región de las luminarias, este lugar es menos conocido, pero aparece en el segundo libro de Enoch y también en la ascensión de Isaías. Otro texto del canon etíope ampliado. El cuarto cielo, según este texto, es la región donde habitan los cuerpos celestes, el sol, la luna, las estrellas y, atención al detalle, los espíritus que gobiernan los movimientos de esos cuerpos celestes. El texto del segundo Enoch, capítulo 1, describe el cuarto cielo así. Y los ángeles me llevaron al cuarto cielo, y vi allí las puertas por donde sale el sol cada mañana, y por donde entra cada tarde, y vi a los seres que mueven el sol con sus alas, y a los que conducen a la luna por su camino nocturno, y vi la cámara donde se guardan las estrellas que aún no han sido encendidas. Esa descripción tiene varias capas. Por un lado, es claramente simbólica. Los antiguos no entendían la astronomía como nosotros. Por otro lado, el detalle contiene una intuición específica, la idea de que el cosmos visible está gobernado por inteligencias no visibles, que detrás de los movimientos físicos hay propósitos, que el universo no es ciego. Esa concepción que la astronomía moderna ha tendido a rechazar como antropomorfismo sigue siendo, atención, una pregunta filosófica abierta. Las leyes físicas que rigen el movimiento de los cuerpos celestes son enormemente precisas, enormemente improbables que sean así, porque según muchos filósofos contemporáneos serios, requiere alguna forma de explicación que va más allá del puro azar. Pero hay un detalle más sobre el cuarto cielo que conviene mencionar. Según los textos etíopes, en el cuarto cielo no solo habitan inteligencias cósmicas, también habitan temporalmente algunas almas humanas, específicamente las almas de aquellos que en vida se dedicaron al estudio de las matemáticas, la astronomía, la geografía sagrada, es decir, a los sabios que dedicaron su existencia a comprender el orden del cosmos. Estos sabios, según el texto, no van inmediatamente al paraíso del tercer cielo, pasan un periodo en el cuarto cielo, donde completan su aprendizaje cósmico, donde finalmente comprenden lo que en vida solo intuyeron, y desde allí eventualmente ascienden a regiones superiores. Esa idea es enormemente sugerente. Sugiere que el más allá no es un lugar único e indiferenciado, es un sistema de aprendizaje, porque cada alma, según sus disposiciones e intereses en vida, va a la región del más allá, donde puede completar su desarrollo interrumpido. Hay una explicación práctica de esta concepción, y es que la vida en la tierra no se interrumpe definitivamente con la muerte. Continúa en otro plano. Las pasiones intelectuales, las curiosidades profundas, los intereses específicos que cada persona desarrolló en vida no se pierden, se prolongan en la región del más allá adecuada. Esa idea contradice la concepción popular del cielo como un lugar de reposo eterno y pasivo. La Biblia etíope, en cambio, describe el más allá como un sistema dinámico de desarrollo continuo, donde cada alma sigue creciendo, sigue aprendiendo, sigue evolucionando hacia una versión más completa de sí misma. Y si tú has perdido a alguien
que en vida tuvo grandes pasiones intelectuales o artísticas o espirituales, esa persona no la has perdido. Las está desarrollando ahora en la región del más allá, donde su evolución puede continuar. El astrónomo aficionado está aprendiendo más sobre los cuerpos celestes. El músico está componiendo música que aquí no podía siquiera imaginar. El poeta está leyendo textos cuya belleza supera lo que pudo conocer en vida. Y eventualmente, cuando tú llegues, podrás compartir con esa persona lo que ha aprendido y ella contigo, lo que tú hayas desarrollado durante el tiempo en que te quedó en la tierra. Antes de continuar, por favor, quiero que te pongas tranquilo y que tomes una decisión, porque todo lo que nos estamos enterando ahora son raros para nosotros, porque todavía hay varios lugares que quedan por describir y creo que son los más extraordinarios de todos. Vamos al quinto cielo, la región de los vigilantes caídos. Este lugar es perturbador y por eso conviene tratarlo con cuidado. Los vigilantes, según el primer libro de Enoch, son aquellos seres celestiales que antes del diluvio descendieron al monte Hermón y se mezclaron con las hijas de los hombres, engendraron a los gigantes Nefilim, enseñaron a la humanidad artes prohibidas y por esa transgresión cósmica fueron castigados. Pero su castigo no fue destrucción inmediata, fue el encarcelamiento y según los textos etíopes su prisión está en el quinto cielo. El texto de segundo Enoch capítulo 18 describe el quinto cielo así: y los ángeles me llevaron al quinto cielo y vi allí a los Grigori, los vigilantes que habían transgredido la ley de los días de Jared. Estaban allí en un lugar oscuro, pero no del todo terrible, tristes, pero no destruidos. Estaban esperando su juicio definitivo. Y cuando me vieron pasar, levantaron la voz y me suplicaron que orara por ellos. ¿Cuándo regresará a la tierra? Esa imagen es impactante. Seres celestiales caídos, pero no destruidos, esperando. Y pon atención, suplicando la intercepción de un ser humano para que su situación pueda mejorar. Esa idea, según los teólogos más rigurosos, es teológicamente compleja. Sugiere que incluso los seres caídos pueden todavía cambiar, que la posibilidad de redención no está cerrada definitivamente y que las oraciones de los seres humanos vivos pueden afectar la situación de seres que no son humanos, pero que también necesitan en algún sentido ser ayudados. Porque el cristianismo occidental excluyó esta concepción, probablemente porque resultaba demasiado matizada, demasiado abierta, demasiado lejos de la simplicidad blanco y negro, de cielo versus infierno, que se querían transmitir al pueblo común. Pero la concepción original, conservada en la Biblia etíope, es enormemente más rica. Sigamos. Lugar sexto, el sexto cielo, la región de los ángeles administradores. Este lugar es donde las cosas se ponen verdaderamente interesantes, porque según los textos etíopes, en el sexto cielo, no habitan principalmente almas humanas, habitan inteligencias no humanas que gestionan los asuntos del cosmos. En el segundo libro de Enoch, él describe el sexto cielo así: y vi en el sexto cielo a 7 coros de ángeles muy brillantes, y todos sus rostros eran iguales, y todos cantaban una sola voz, y su canto era armonioso y perfecto. Eran los administradores de la armonía cósmica. Algunos gobernaban las estaciones, otros gobernaban los ríos y los mares, otros gobernaban las criaturas vivas, otros gobernaban a los hombres, y todos servían a la voluntad del Altísimo sin descanso. Esa descripción introduce una concepción que el cristianismo occidental ha conservado, pero solo parcialmente,
la idea de que el mundo material no se gestiona automáticamente, está siendo activamente gestionado a cada momento. Sí, por inteligencias específicas que cumplen funciones específicas. Y esas inteligencias residen en el sexto cielo y descienden según necesidad a operar en las dimensiones inferiores. Esa concepción encaja muchas tradiciones espirituales del mundo. Los hindúes hablan de devas que gobiernan distintos aspectos de la realidad. Los pueblos animistas de África y América hablan de espíritus de los lugares específicos. La tradición esotérica occidental conservada al margen del cristianismo oficial habla de jerarquías angélicas con funciones específicas. Y la Biblia etíope da nombres concretos a algunos de esos administradores. Suriel gobierna las estaciones del año. Raguel gobierna los ríos. Saracael gobierna los espíritus de los seres humanos. Remiel gobierna a las almas que guardan la resurrección. Faniel gobierna el rostro luminoso del Altísimo. Esos nombres, atención, no aparecen en la Biblia occidental. Aparecen solo en los manuscritos etíopes y describen una jerarquía cósmica enormemente más rica de la que el cristianismo occidental conoce. Hay un detalle más sobre el sexto cielo que conviene conocer. Según los textos etíopes, en el sexto cielo también habitan temporalmente las almas de aquellos seres humanos que en vida demostraron capacidades excepcionales de servicio a los demás, médicos verdaderos, maestros auténticos, quienes dedicaron su vida a cuidar enfermos, quienes acompañaron a moribundos, quienes consolaron a los desconsolados. Estos seres humanos, según los textos etíopes, son recibidos en el segundo cielo durante un periodo. Son entrenados por ángeles, administradores en forma específica de servicio celestial. Es decir, que lo que hicieron en la tierra a pequeña escala, lo continúan haciendo en el más allá a una escala mucho mayor. La compasión que cultivaron en vida se convierte en el más allá en función específica dentro del orden cósmico. Esta concepción es enormemente consoladora, mis amores. Sugiere que las personas que vivieron al servicio de otros no solo son recompensados en el más allá, continúan sirviendo y su servicio adquiere ahora una dimensión cósmica que en vida apenas podían intuir. Si tú has perdido a un médico o a una enfermera o a un maestro o a un cuidador de personas mayores, a alguien que dedicó su vida a ayudar a esa persona, probablemente está en este momento en el sexto cielo, ahora mismo, continuando su servicio, pero en una escala que en la tierra no podía siquiera imaginar. Vamos a seguir con el séptimo cielo. La presencia inmediata del Altísimo. Antes de describir este último lugar, conviene entender algo. Las 7 regiones del más allá no son compartimientos estancos. Las almas no quedan fijadas para siempre en una región específica. Pueden moverse, según los textos etíopes, en función de su propia evolución. El movimiento típico, según los textos, es ascendente. Una alma que entra inicialmente en el Seol intermedio puede con el tiempo y con oración en los vivos ascender al Seol superior. Desde allí, en su momento, puede ascender al paraíso del tercer cielo. Y desde el paraíso eventualmente puede ser elevada a regiones superiores, según sus disposiciones específicas. Ese sistema ascensional, porque este detalle encaja con muchas tradiciones místicas que el cristianismo occidental solo conoce de manera fragmentaria. Los místicos cristianos medievales hablaron de moradas ascendentes en el alma santa. Teresa de Jesús, en el siglo XV, describió 7 moradas. San Juan de la Cruz habló de su vida del Monte Carmelo en etapas.
Esas estructuras de 7 niveles de atención al detalle son probablemente ecos lejanos de la cartografía etíope original, y según los textos hay una excepción a la regla del movimiento ascendente, y es que la siguiente: cuando una persona ha llevado una vida de servicio extraordinario, puede ser elevada inmediatamente sin pasar por los niveles intermedios a la región del más allá que corresponde a su nivel de desarrollo final. Es decir, no necesita esperar, va directamente al lugar que le corresponde. Esta concepción explica por qué algunos testimonios de experiencias cercanas a la muerte describen ascensos rapidísimos, mientras otros describen procesos más lentos, cada alma según sus disposiciones específicas, según el ritmo distinto. No hay un proceso único. Hay procesos múltiples adoptados a cada persona. Este es el lugar último, el destino final de las almas plenamente purificadas, la presencia inmediata del Altísimo. El texto del segundo libro de Enoc, capítulo 22, la describe así: y los ángeles me llevaron al séptimo cielo, y vi allí algo que no se puede describir con palabras humanas. Vi luz, pero no como la luz del sol. Vi una presencia, pero no como la presencia de un ser. Y a su alrededor vi a los serafines y a los querubines cantando incesantemente la gloria de aquel que es. Y entendí, sin que nadie me lo dijera, que aquel era el lugar donde todas las cosas tienen su origen y su destino. Cada palabra, luz, pero no como la luz del sol. Presencia, pero no como la presencia de un ser. El lugar donde todas las cosas tienen su origen y su destino. Esta descripción coincide con asombrosa precisión con la que muchos testigos de experiencias cercanas a la muerte profundas han descrito al alcanzar el punto más alto de su experiencia. Una luz que no es luz física, una presencia que no es persona individual, y la sensación de haber llegado al origen de todo. Pero pon atención, los testigos contemporáneos casi nunca llegan tan lejos. La mayoría de las experiencias cercanas a la muerte se quedan en los niveles bajos del sistema. Algunos describen el Seol superior, otros describen el paraíso del tercer cielo. Muy pocos describen algo equivalente al séptimo cielo, y los que lo hacen coinciden en que sus palabras humanas son completamente insuficientes para transmitir lo que vieron. Esa convergencia entre la descripción etíope del siglo III y los testimonios contemporáneos del siglo XI es una de las pruebas más sólidas de que ambos están describiendo realidades objetivas, no invenciones culturales, no alucinaciones individuales, lugares reales del más allá, que distintas tradiciones humanas en distintas épocas han ido cartografiando de forma convergente. Vamos a seguir porque hay una pregunta práctica que quiere abordar. Yo te pregunto lo siguiente. Después de que has escuchado todo lo que te he dicho, ¿a cuál de esos 7 lugares irá cada persona? Pero te propongo que pienses bien, porque conviene mencionar algo. La cartografía etíope, solo teoría. En las últimas décadas, gracias al trabajo de investigadores como Raymond Moody, Kenneth Ring, Ping Van Loven y otros, se han documentado científicamente miles de experiencias cercanas a la muerte. Y atención al detalle y las coincidencias entre esos testimonios contemporáneos y la cartografía etíope son enormemente significativas. Porque voy a darte algunos ejemplos concretos. Una mujer en Estados Unidos durante una operación cardíaca salió del cuerpo. Describió haber llegado a una región luminosa donde fue recibida por sus padres fallecidos. Estuvo allí un tiempo conversando con ellos sin palabras y eventualmente recibió la indicación de regresar a su cuerpo. La descripción de esa mujer encaja con asombrosa precisión con el Sheol superior,
de los textos etíopes. Un hombre en Alemania, después de un accidente grave, tuvo una experiencia más profunda. Escribió no solo el encuentro con seres queridos, sino el ascenso a una región todavía más luminosa, donde vio árboles intensos, ricos de agua brillantes y otras almas dedicadas a actividades que él no podía comprender del todo. Esa descripción encaja con el paraíso del tercer cielo. Una niña en Pakistán, según un caso recogido por investigadores del más allá, describió haber llegado a un lugar donde había muchos niños pequeños siendo cuidados por seres luminosos. Esa descripción encaja específicamente con la información del segundo libro de Enoc sobre los niños fallecidos en el paraíso del tercer cielo y los ángeles asignados a su cuidado. Esas coincidencias no pueden ser explicadas por influencia cultural directa. Los testigos no habían leído los manuscritos etíopes. La mayoría ni siquiera conocía la existencia de la Biblia etíope y sin embargo lo describieron espontáneamente, exactamente los mismos lugares que el cristianismo etíope había cartografiado durante 16 siglos. Esa convergencia transcultural y transtemporal es una de las pruebas más sólidas de la cartografía etíope. ¿Invención teológica o es descripción de una realidad objetiva? Los textos etíopes son específicos al respecto y la respuesta nos da la atención al detalle, es más matizada que la dicotomía occidental. Cielo versus infierno. Según los textos, el destino inmediato de cada alma depende de tres factores. Primero, el estado interior de la persona en el momento de la muerte. Segundo, las acciones acumuladas durante la vida. Y el tercero, atención a este detalle, por favor, las oraciones y la atención que reciban después de morir por parte de los vivos. Ese tercer factor es enormemente importante y es uno de los puntos donde el cristianismo etíope diverge claramente con muchas tradiciones protestantes modernas. Los etíopes, pongan atención a todo este detalle, creen firmemente que las oraciones de los vivos por los muertos afectan realmente la situación de los muertos, no son un consuelo para los vivos. Son una intervención eficaz en el proceso de evolución de las almas que han partido. Por eso en la tradición etíope se ora intensamente por los difuntos durante los primeros 40 días de su muerte. 40 días es exactamente el periodo que transcurrió entre la resurrección de Jesús y su ascensión. Según el libro de Hechos, según la tradición etíope, durante esos 40 días, el alma del difunto está transitando entre las distintas regiones del más allá, decidiendo cuál será su estancia más prolongada. Es conveniente saber cómo es exactamente esta práctica etíope porque tiene detalles concretos. Los monjes etíopes recitan durante 40 días posteriores a la muerte de un creyente oraciones específicas que pretenden acompañar al alma en su tránsito. Hay oraciones para el primer día, distinta de la del séptimo día. Hay oraciones para el 15º día. Hay oraciones especialmente intensas para el día cuadradécimo, que se considera el momento en que el alma alcanza su lugar de estancia principal. Esas oraciones son específicas, no genéricas. Contiene frases como acompáñalo, Padre, en su paso por las cavidades del oeste, que la luz del Seol superior lo reciba, que los ángeles que cuidan a los recién llegados lo conduzcan a la presencia de sus seres queridos. Esa especificidad ritual no existe. Atención, en el cristianismo protestante moderno. Ha sobrevivido parcialmente en el cristianismo católico y ortodoxo, pero la versión etíope es la más detallada y la más anclada en los textos antiguos. Si tú has perdido realmente a alguien, considera incorporar esta práctica. No tienes que recitar exactamente las oraciones etíopes,
Puedes formular tus propias oraciones, pero hazlo con la conciencia específica de que durará los primeros 40 días, porque el alma de esa persona está en proceso de tránsito y que tu oración puede ayudar específicamente y significativamente en este proceso. Esa concepción ha sido conservada también por la Iglesia Ortodoxa rusa, por la copta egipcia y por otras tradiciones cristianas orientales. Pero el cristianismo occidental, especialmente el protestante, ha tendido a abandonarla por completo y en consecuencia ha perdido una de las herramientas espirituales más importantes que el cristianismo primitivo tenía la capacidad de ayudar a sus seres queridos fallecidos a través de una oración sostenida. Si tú has perdido a alguien, atención, esta información puede cambiar cómo procesas el duelo, pero según los textos etíopes, esa persona no está perdida, no está en un lugar definitivo fijo, está en un proceso y tu oración puede ayudarla. Porque hay un elemento más que conviene conocer. La Biblia etíope en el libro de Enoch y en la ascensión de Isaías contiene también una concepción específica sobre las reuniones familiares en el más allá. Esa concepción no aparece de forma tan explícita en los textos occidentales, pero los etíopes lo han conservado con claridad y dice lo siguiente: cuando una persona muere no llega al más allá completamente sola, es recibida por los miembros de su familia que han fallecido antes, específicamente por aquellos miembros con quienes tuvo una relación afectiva significativa en vida. Los padres reciben a los hijos reciben a los padres, los esposos reciben a los esposos, los amigos íntimos se reciben mutuamente. Y en el primer libro de Enoch, un pasaje que los traductores etíopes han discutido durante décadas, describe esta recepción así: y vi cómo al llegar el alma de un justo a las puertas del Sheol superior, eran aquellos de los suyos quienes salían a su encuentro y se reconocían y se abrazaban. Y la recién llegada era conducida por los suyos a la cavidad iluminada, donde aguardarían juntos esa imagen. Con mucha atención, coincide con asombrosa precisión con uno de los aspectos más universalmente reportados en los testimonios de experiencias cercanas a la muerte: la sanación de ser recibido por familiares fallecidos, la visión de seres queridos esperando al otro lado. Esa coincidencia entre el texto etíope siglo y los testimonios contemporáneos sugiere algo enormemente importante: que el sistema de recepción en el más allá no es invención de ninguna cultura específica. Es una realidad objetiva que distintas tradiciones humanas han ido reportando, con vocabularios distintos, pero con contenidos coincidentes. Si tú has perdido a alguien y temes que esté solo en algún lugar desconocido, la Biblia etíope te ofrece una respuesta específica. No estás solo. Fue recibido por los suyos y estará con los suyos hasta el día en que tú también llegues a ellos, te reciban a ti. Vamos a seguir. Hay una cuestión más que conviene abordar. ¿Qué pasa con los seres humanos que no son creyentes? ¿Qué pasa con los que han pertenecido a otras religiones? ¿Qué pasa con los que han llevado vida indiferente o incluso han llevado una vida malvada? La Biblia etíope es enormemente más generosa que el cristianismo occidental medieval. En este punto conviene leerla con cuidado para captar. Los mártires, primero los textos etíopes, no contienen una concesión de condenación eterna para los no creyentes. La idea de que todos los no cristianos van automáticamente al infierno es una construcción posterior, especialmente desarrollada en Occidente desde el siglo XI. La Biblia etíope original no enseña eso. Lo que enseña es lo siguiente: que cada alma, sea cual sea su tradición religiosa de vida, es juzgada por Dios según sus actos
y sus disposiciones interiores, no según las etiquetas confesionales, y que Dios, según el libro de Masha Berha, no excluye a ningún hombre que en sinceridad haya buscado la verdad, aunque la haya buscado con nombres distintos a los nuestros. Esa frase es enormemente importante y sugiere que el cristianismo etíope ha mantenido durante siglos la concepción que el cristianismo occidental solo recientemente en el Segundo Concilio Vaticano, en los años 60 del siglo XX, ha empezado a recuperar la concepción de Dios. Reconoce la búsqueda sincera de la verdad, sea cual sea el vocabulario cultural en que esa búsqueda se exprese, y según los textos etíopes son específicos respecto a aquellos que en vida fueron malvados. Pero atención al detalle, incluso ahí la concepción es más matizada que la occidental medieval. Los textos hablan de los lugares de purificación para los malvados, no de lugares de tormento eterno. Es decir, incluso quienes han hecho daño en vida pasan por un proceso doloroso, según los textos, porque implica enfrentarse a las consecuencias de sus propios actos, pero un proceso temporal con la posibilidad eventual de ascenso a regiones superiores. Esa concepción es enormemente más cercana a la idea original del karma y la purificación gradual que la concepción occidental medieval del infierno eterno. Y según los teólogos más rigurosos, es probablemente más cercana al original judío y cristiano primitivo que las versiones medievales occidentales. Tercero, y este es el detalle más controvertido, los textos etíopes contemplan explícitamente la posibilidad de que las oraciones de los vivos saquen a las almas de los lugares de purificación más bajos y las eleven a regiones superiores. Esa es exactamente la lógica del purgatorio católico, pero aplicada con mucha más flexibilidad y a un rango mucho más amplio de situaciones. Es decir, según el cristianismo etíope, ninguna alma está perdida definitivamente. Todas pueden evolucionar, todas pueden ascender y los vivos pueden contribuir activamente a esa evolución a través de la oración sostenida. Esa concepción es enormemente consoladora y conviene, mis amores, tomarla en serio, especialmente para quienes han perdido a alguien que en vida no era particularmente religioso o que tuvo conflictos importantes con la fe. Según los textos etíopes, esa persona no está perdida, está en proceso y tu oración puede ayudarla. Hay un último elemento que conviene incorporar y es la idea de los reencuentros futuros, porque la Biblia etíope no enseña reencarnación en el sentido en que muchas tradiciones orientales la enseñan, pero sí enseña una concepción específica sobre las reuniones futuras que las almas, según el texto de Mashafa Berhan, en el capítulo 5, en el final de los tiempos, cuando ocurra la resurrección general descrita por Jesús y los profetas, las almas que están actualmente en los 7 cielos descenderán para reunirse con sus cuerpos resucitados. Y entonces, en ese momento, todos los seres humanos que han existido a lo largo de la historia se reunirán en una asamblea final. Y en esa asamblea, las relaciones humanas que fueron significativas en vida serán restauradas en plenitud. No de manera abstracta, de manera concreta, personal, tangible. Los padres se reunirán con sus hijos, los esposos se reunirán con sus esposas, los amigos con sus amigos, y la separación que la muerte había producido será definitivamente revertida. Conviene detenerse en este punto, porque para muchas personas que han perdido a seres queridos, esta promesa específica del cristianismo etíope es probablemente la más importante de todos. La promesa del reencuentro pleno. El texto de Mahafa Berman
es enormemente específico al respecto. Dice que en la asamblea final las almas no llegan como espíritus desencarnados, llegan con cuerpos resucitados, cuerpos transfigurados, según la terminología etíope, cuerpos que conservan la identidad personal, pero que están libres de limitaciones físicas que tuvieron en la primera vida. Esa concepción es central en el cristianismo primitivo. San Pablo la describe en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Dice que el cuerpo natural se siembra en debilidad, pero resucita con poder. Que se siembra cuerpo animal, pero resucita con cuerpo espiritual. Esa distinción entre el cuerpo terrenal y el cuerpo glorificado es lo que la Biblia etíope ha conservado con extrema precisión. ¿Cómo será exactamente ese cuerpo glorificado? Los textos etíopes ofrecen algunas pistas. Dicen que serán reconocibles por los demás, que conservarán los rasgos esenciales que hace única a cada persona, pero no envejecerá, no se enfermará, no se cansará. Y atención al detalle, no tendrá limitaciones especiales con las del cuerpo terrenal, pero podrá estar en distintos lugares según la voluntad de la persona. Podrá comunicarse instantáneamente con otros cuerpos glorificados. Esa descripción coincide con asombrosa precisión con la aparición de Jesús resucitado, descritas en los evangelios canónimos. Jesús aparece y desaparece, atraviesa puertas cerradas, es reconocible pero distinto. Habla carne, habla, come, abraza, pero también se desvanece a voluntad. Si estas apariciones son indicaciones de cómo serán los cuerpos resucitados en la asamblea final, entonces tu reencuentro con los seres queridos no será una experiencia diluida o fantasmal, será un encuentro pleno, físico, en algún sentido, reconocible, tangible, un abrazo verdadero, con conversaciones reales, con todo lo que hizo que esas relaciones fueran únicas en la vida terrenal, pero sin las limitaciones que las hicieron también frágiles. Concepción, atención, es la verdadera esperanza cristiana. Y según la Biblia etíope, no solo continuar existiendo después de la muerte, sino reencontrarse plenamente con todos los seres amados en una asamblea final, donde nada se habrá perdido. Y por eso la Biblia etíope insiste en algo que conviene grabar. Los muertos no están muertos, están vivos. Están vivos ahora mismo en este momento exacto en el que tú estás escuchándome. En alguno de los 7 lugares del más allá te recuerdan, te quieren y te esperan con paciencia para el día en que tú también llegues. Si tú crees que todo esto es verdad, mi corazón, porque son los testimonios etíopes contemporáneos, testimonios que parece tener una base real, hay explicaciones prácticas que conviene aplicar. El duelo, aunque doloroso, no necesita ser desesperado. Perdón. Las personas que has perdido no han desaparecido, están en proceso, en lugares específicos del más allá. Tu relación con ellas no se ha terminado, solo ha cambiado de forma. Eso, pon atención al detalle, no elimina el dolor de la ausencia, pero le da otra dimensión, una dimensión de esperanza específica, no de ser un consuelo vago, saber que tu ser querido está en un lugar concreto, con habitantes concretos, en un proceso concreto, es enormemente distinto de pensar que ha desaparecido, ¿verdad? En una nada indefinida. Según la explicación, la oración por los difuntos es una herramienta espiritual real. Perdón, no es solo un concepto psicológico para los vivos. Es intervención real, eficaz en el proceso evolutivo de los muertos. Si tienes seres queridos fallecidos, especialmente si temías o tú sentías que su situación al morir era complicada, sigue orando por ellos. Tu oración llega, tu oración ayuda.
Y según los textos etíopes, no hay límite temporal para esa eficacia. Puedes orar por personas que murieron hace décadas. Tu oración sigue llegando, sigue ayudando el más allá. No tiene los mismos plazos que la vida terrenal, sí. La explicación de la forma en que vivamos esta vida importa enormemente, no por miedo al juicio, sino porque cada decisión que tomemos en vida nos prepara para el lugar del más allá donde inicialmente iremos. Construir una vida éticamente sana es construirse un buen punto de partida en el más allá. Cada acto de bondad que tú tengas, cada palabra de consuelo que tú expreses, cada gesto de servicio que tú hagas y cada momento de honestidad que tú tengas ante una situación difícil, todo esto, según los textos etíopes, se acumula no en una contabilidad fría, sino en una configuración interior que determinará a qué región del más allá podrás acceder cuando llegue tu momento. La reconciliación con personas vivas es urgente, porque cuando ellas mueren, la relación que dejes inconclusas seguirán inconclusas durante el periodo intermedio. Por eso hay que resolver hoy lo que pueda resolverse hoy. Evita complicaciones futuras. Si tienes un conflicto pendiente con un familiar, si hay alguien o alguien a quien debes pedir perdón, y si hay alguien a quien tú debes perdonar, no lo dejes para mañana. Hazlo hoy, porque mañana no puede llegar. Y según los textos etíopes, la relación inconclusa deja una incomodidad específica que arrastra durante mucho tiempo en el más allá. Y otra explicación es la más importante. La muerte no es la separación definitiva, es la transición a otra forma de la misma relación. Quien has amado, seguirás amándolo. Quien te ha amado, seguirá amándote. Y eventualmente, en la asamblea final, se reunirán sin pérdida, sin distancia, sin separación. Esa es la verdadera enseñanza etíope sobre el más allá. No hay tres lugares vagos como en el cristianismo occidental. 7 regiones específicas, cada una con su función, cada una con sus habitantes, cada una que nos conecta con las demás por procesos que las almas atraviesan en su evolución. Y estás culminando con la asamblea final, donde la separación de la muerte será definitivamente revertida. Eso es lo que los monjes etíopes han conservado durante 16 siglos en sus monasterios remotos. Eso es lo que el cristianismo occidental olvidó parcialmente y que ahora, gracias a la lenta apertura de los archivos etíopes y la confirmación que los testimonios contemporáneos de experiencias cercanas a la muerte aportan todo lo que estamos conociendo ahora por la Biblia etíope. Atención, por favor, no es una Biblia exótica, no es una curiosidad arqueológica, es la Biblia más completa que existe y en sus páginas las conserva toda la información sobre el más allá, sobre el cristianismo occidental que se negó a transmitir. Y necesitamos entender. Ojalá es que todo lo que te he dicho te ayude, hijo mío, porque tú no estás perdido, estás vivo. Y nosotros todos tenemos que atravesar todos esos lugares o vamos a esperar lo que estamos a pronto de suceder. Ojalá es que todo lo que has recibido hoy día te llegue de algo a tu corazón, porque necesito que te des cuenta que en verdad la verdadera noticia es que todos tenemos que saber la verdad. Es que todos debemos unirnos y debemos analizar. Por eso yo me estoy atreviendo a compartirte todos los días ciertas verdades que antes no las sabíamos, pero ahora yo lo hago con mucho amor. Voy a compartirles por Telegram esa oración para los difuntos que se fueron. Me comprometo. Ahora sí, me despido. Los amo. Muchas gracias. Hasta pronto. Permiso. Chao.